¿Qué tal, alumnos? A continuación hablaremos acerca del perfil psicológico de los feligreses de izquierda y de derecha. Ya aquí, bueno, yo no quiero caer en el insulto o caer en la trampa de tener que etiquetar a uno y otro, ¿ya? Simplemente yo voy a presentar una serie de variables psicológicas de medición a considerar, donde los invito a ustedes a que hagan el esfuerzo de poder identificarse con estas categorías y ver en qué nivel, hablando de presencia, ausencia o determinación, se encuentran ustedes, ¿ya? Porque básicamente estas variables son las que permiten establecer nuestro grado de estadolatría, ¿ya? Estadolatría, entendiendo que esta fe en el Estado que no existe, o sea, también todas las personas que creen en el Estado son feligreses porque tienen fe en la existencia de algo que en rigor no existe y no puede existir, ¿ya? O sea, en el fondo recuerden que solamente existe la clase gobernante y el Estado es una metáfora, es un eufemismo que no necesariamente guarda relación con la realidad, ¿ya? Entonces, partamos de la base que dentro de los extremos respecto de, o sea, lo fundamental aquí es establecer el locus de control externo. Las personas que suelen creer y necesitar, por tanto, de la existencia del Estado, son personas que tienen un locus de control externo. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente se rigen en base a elementos externos a sus propias capacidades, a su propio intelecto, en el fondo, a su autoconcepto. O sea, requieren de variables externas como para poder, en rigor, lograr un determinado fin, ¿ya? O sea, en el fondo están enfocados en aspectos externos al ser, ¿ya? O sea, y por lo general, un locus de control externo, en términos sencillos, para que ustedes comprendan, son aquellos que, por ejemplo, si un futbolista, si tuviese un locus de control interno, querría entrenar y esforzarse para ser un campeón del mundo, versus cuando un futbolista tiene un locus de control externo, estaría más preocupado de ganar dinero para comprarse un convertible, ¿me entienden? Entonces eso es. Entonces el locus de control interno, contrario al externo, guarda relación con que justamente esas personas, la concepción del mundo, la forma en que se relacionan con el mundo y en cuanto también a la percepción respecto de los logros, que no los van a asociar, sino que están asociados siempre a las capacidades, al autoconcepto, a nuestras habilidades, a nuestra inteligencia, y por tanto existe un control de la realidad o el control de nuestras vidas depende de nosotros mismos, a diferencia de control externo, que la mayoría de la gente tiende a creer que no depende mucho de ello y por tanto tiende a necesitar aspectos que están fuera de él, ¿ya? Cosas como material externo. Entonces, obviamente que las personas que están dentro del rango de lo que es locus de control externo tienden a creer más en el Estado y obviamente a ser partícipes de una barra brava respecto de una ideología estatalista, ¿ya? Ojo con eso. Entonces estaríamos, si nos pasamos en la definición original de derecha-izquierda, digamos que estaría la gente poseedora de locus de control externo, que tendría un mayor grado de estadolatría, por tanto necesitaría creer mucho más en la existencia de este supuesto Dios de la tierra que está para beneficiarnos, que está para darnos cosas, que está para otorgarnos derechos, que está para mantenernos, que está para preocuparse cuando somos viejos y desde que nacemos hasta que morimos, ¿me entienden? Entonces esta gente le da mucho poder a la gente loco de control, le da mucho poder a la clase gobernante porque en el fondo en gran medida es la que mayormente lo legitima, ¿ya? Esquizofrenia, o sea, cuando me refiero a esquizofrenia no lo analizo desde el punto de vista netamente clínico, sino que básicamente esquizofrenia es la pesadilla de no saber lo que es verdad, o sea, aquellas personas que tienen dificultad para poder discernir entre ficción y realidad, verdad y mentira. Y por eso que se le contrapone con el nivel de realidad. Por tanto, obviamente que las personas que creen en el Estado, que necesitan el Estado, tienen un nivel de esquizofrenia social, entendámoslo, o una incapacidad de diferenciar verdad y mentira, ficción de realidad un poco más alto, ya, o sea, tienen un grado mayor. Recuerden que siempre hablamos de grados, no existe ninguna persona exactamente igual a otra. Ya, por eso que esto es algo que se aplica de forma subjetiva. Cada uno podrá entender en qué rango se encuentra, ya, y es un ejercicio íntimo. Lo bueno es que todas estas son categorías que se pueden superar, ya que no son deterministas y no son rígidas, ya se pueden modificar. ¿Cómo se modifican? Con la modificación de nuestra idea, y por tanto, si se modifica nuestra idea,
se modifican nuestros intereses y obviamente que en el día de mañana es probable que la gente que tenga un alto nivel de estado un alto nivel de esquizofrenia social, el día de mañana ya no tenga interés por estas cosas, desarrolle grupos de control interno y por tanto deje de creer en lo que no existe y en lo que no necesitan realmente, como lo que es el Estado y la clase gobernante, ¿ya? Entonces, bueno, hay que entender que también existen las personas que creen que tienen un alto grado de estado-latría, tienen un tipo de pensamiento concreto, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que les cuesta, a diferencia del pensamiento abstracto, es que el pensamiento abstracto te permite relacionar varias variables, varias áreas de conocimiento enfocado a la solución de un mismo problema. El concreto no, en el fondo es como aquellas personas que creen que saben cosas porque aprenden de memes, o sea, aprenden una frase y ya creen, y evitan leer, le tienen fobia a los libros, le tienen fobia a las letras, le tienen fobia a todo lo que significa un enfoque por más de 5 minutos y ya se desesperan. Entonces es un pensamiento más concreto y es más fácil obviamente que esa gente crea, abrace dogmas, abrace panfletos, abrace falacias. ¿Por qué? Porque suenan bonitos, pero no le interesan ni se preocupan, a diferencia de alguien con un pensamiento abstracto, que tiene un pensamiento más crítico, que también se desarrolla. De hecho, este curso es para desarrollar un pensamiento abstracto, ¿ya? Entonces, donde esa gente que cuestiona todo y que como que, a ver, comparémoslo, veamos los resultados, será verdad, será mentira, eso. Pero también, como les digo, también se puede corregir. Eso es un pensamiento concreto, es más un pensamiento pueril asociado a los niños, pero como les digo, se desarrolla. Y hay adultos que también tienen pensamiento concreto, ¿ya? No solamente tiene que ver con un tema de edad, porque requiere mucho también de tener conciencia. Cuando tú tienes conciencia de que tienes un pensamiento más concreto, lo puedes modificar a través de la lectura, a través del ajedrez, a través del análisis, a través de nunca abrazar una verdad como dogma en primera instancia, sino que investigarla y verificar experiencias comparadas, etcétera, etcétera. Hay que entender que muchos fallos lógicos de los jóvenes de hoy son fallos lógicos de sus padres, ¿ya? Por eso que a veces también una carrera, a veces pensamientos, ideas limitantes o media esquizofrénicas o un poco concretas, etcétera. Otra de las variables importantes a considerar para establecer el perfil psicológico de la feligresía de izquierda o derecha tiene que ver con el tribalismo versus la autodeterminación. Tribalismo es básicamente cuando tú te sientes identificado en base a una tribu, y lo malo de la tribu es que siempre requiere de un líder. Entonces, si tú idolatras mucho a un político o a un líder, es que quiere decir que tú estás atrapado por esto del tribalismo. La autodeterminación no, o sea, tú tienes un cerebro espectacular, el mismo cerebro de Einstein, simplemente tienes que saber utilizarlo y puedes lograr la autodeterminación y puedes cuestionarlo todo, puedes tener un pensamiento crítico y con solamente el afán de querer aprender, de querer de aprender y de estudiar para investigar, ¿ya? O sea, esa es como un poco la invitación que se hace. Pero si tú sueles querer seguir a un líder, y andar como la abeja en una especie de persona, de niño colmena, que donde hay un gran líder y ese líder en el fondo está siendo esclavizado, entre comillas, intelectualmente hablando, por las ideas de un individuo. Entonces yo te aconsejo que si tú te identificas con el tribalismo, aléjate de eso, ¿ya? O sea, la masa nunca ha gozado de sabiduría. ¿Por qué? Porque la masa en rigor no existe, existe los seres humanos y la masa pierde su naturaleza humana cuando suele seguir a un individuo que puede ser bueno, ahí están las sectas, pues, ¿no? O sea, imagínense cómo termina muchas veces la gente que le cree a un supuesto líder, a un supuesto tipo carismático, que básicamente la estrategia principal es que decir lo que tú quieres escuchar o lo que necesitas escuchar. Recuerda eso, respecto de lo que otras características como el pensamiento concreto o el grado de esquizofrenia que tú tienes. Siempre asociado a personas que son débiles de carácter porque tienen un locus de control externo. Ya se ve, está todo relacionado. Y por último, o una de las más importantes también, respecto de las variables principales, que es la odiosidad versus la asertividad. A ver, inmediatamente te digo que si tú odias a alguien y estás dispuesto a llevar a cabo una acción para anular a ese alguien por el odio que tú le sientes, tienes un alto grado de sociopatía, ¿ya? Está asociado al narcisismo que hablamos antes. Y cuando hablamos de narcisismo versus empatía, estamos hablando, ahí están los rangos, que la gente que tiene trastorno de empatía y tiene un trastorno de narcisismo que se torna maligno, encontramos a los psicópatas y a los sociópatas. Entonces, cuando hablamos de gente odiosa, que odia de forma profesional prácticamente, estamos mal, ¿ya? O sea, eso, ¿por qué? Porque el opuesto que más se me ocurrió para presentárselo a ustedes para que entiendan es la asertividad. Asertividad significa que tú no tienes por qué seguir al rebaño, tú no tienes por qué aceptar lo que los demás te quieren imponer, tú no tienes por qué estar de acuerdo con los demás, pero tú puedes ser asertivo. O sea, no necesitas odiar a nadie.
Yo, por ejemplo, he discutido con muchas personas y yo nunca dejaría de ser amigo ni dejaría perdería mi esencia con respecto a esa persona porque es comunista, por ejemplo, ¿no? Yo tengo familiares comunistas, tengo familiares de todo el extremo y yo no se me pasa por la mente dejar de saludarlo o dejar de respetarlo o de quererlos por pensar diferente a mí, ¿ya? Entonces, obviamente que, como les dije, si me insulta a alguien, yo me voy a defender. Recuerden de que yo utilizo y soy partidario de solamente utilizar la fuerza defensiva, porque obviamente no es la idea que no sean sometidos nunca por nadie, pero, pero, pero no se me pasa por la mente enojarme siquiera o borrar a alguien de mis contactos o de mis redes sociales porque piensa distinto a mí. Yo muchas veces veo a gente que comparte fotos de Mao, de Stalin, de de genocidas que han matado entre solamente las tres fotos que tienen a veces en su estado de redes sociales, han matado más de 100 millones de seres humanos y yo no los insulto, no los odio, ¿me entiendes? Entonces, lástima por ello, entiendo de que hay un alto nivel de ignorancia detrás, que a lo más, pero es un juicio personal que a nadie más le interesa, ¿me entiendes? Pero yo no odio a nadie y por tanto jamás saldría a una marcha a quemar, a saquear o a pegarle a alguien, ¿ya? O sea, simplemente yo me defendería de esa gente, nada más que eso. Eso para que quede claro. Y por tanto encontramos las variables más importantes que son factores prácticamente respecto de estos grados, de esta idolatría que es el narcisismo y la empatía. Obviamente los narcisistas siempre van a hacer a veces diagnósticos reales, pero siempre la solución no va a estar en ellos, siempre la solución hagan algo. Eso es un narcisismo. O sea, si recuerdan lo que hablamos en el módulo 5 respecto de lo que es la legitimidad activa y pasiva. O sea, si tú quieres ayudar a alguien, ayuda tú. Si tú quieres distribuir el dinero, distribuye tu dinero, ¿me entiendes? Si tú quieres ayudar a la gente pobre, bueno, hazlo tú, pero no que hagan algo. O no permitas tú que le quiten por la fuerza algo a alguien para dárselo, porque eso eres cómplice de un delito, ¿ya? De un crimen. Entonces, a eso me refiero con el hecho del narcisismo. Ahora, el narcisismo maligno lo vamos a encontrar presente más que nada en los cabezas de serie o en los punta flecha en los intelectuales. O sea, recuerden que hay que diferenciar a los feligreses de izquierda y derecha respecto de sus líderes, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Así que eso es todo por el momento en cuanto al perfil psicológico de los feligreses tanto de izquierda como de derecha. Les hablo Cristian Herados Díaz, profesor del primer curso internacional de psicopolítica. Hasta pronto.